Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como la primera obligación, Romanos 1:5. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Cuando nos apartamos de Dios tenemos consecuencias. Quédese y conozca algunas de ellas. Primero, el ateísmo. Se llaman ateos los que ignoran o niegan la existencia de Dios. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera la unión íntima y vital con Dios. Este es uno de los graves problemas de nuestra época. Porque apartarse de Dios conlleva apartarse de la moral y muchas veces hasta del sentido de la vida. El ateísmo abarca fenómenos diferentes que se pueden dividir en positivos, negativos y prácticos. Negativos son los que no han tenido idea de Dios. Positivos, los que teniendo la idea de Dios niegan su existencia. Prácticos, los que admitiendo la existencia de Dios la niegan con sus obras porque viven como si Dios no existiera. Esto da lugar a que existan diferentes clases de ateos. Primero, ateos negativos. Son personas que ignoran la existencia de Dios, pero no por largo tiempo, porque el universo y la conciencia despiertan pronto en la mente la idea de un ser supremo. Segundo, ateos positivos. Son los que niegan la existencia de Dios por convicción sectaria, es decir, niegan a Dios temporalmente como fruto de una educación dirigida a fomentar la creencia que Dios no existe. Cabe mencionar que no puede existir ateos por convicción científica, porque científicamente no se puede comprobar la inexistencia de Dios. Para poderlo hacer desde la ciencia tendrían que admitirse varias ideas absurdas y contrarias a la lógica, como por ejemplo, la vida como un brote natural de la materia y el orden maravilloso del universo que todos percibimos como efectos del azar. Desde la lógica y la observación comprobamos a diario que no existe orden sin ordenador, es decir, un ser que ejecute el orden. Los ateos prácticos son muchos y estos los encontramos aún dentro de los que profesan el cristianismo en sus diferentes denominaciones. Son aquellos que aceptan la existencia de Dios, pero viven tan olvidadas de Dios que actúan día a día como si Dios no existiera. Este tipo de ateísmo es una de las causas de que actualmente en nuestra sociedad haya tanta indiferencia y paganismo. Una forma frecuente del ateísmo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo, que considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el artífice único de su propia existencia. Otra forma de ateísmo contemporáneo es la espera de la liberación del hombre desde lo económico y social, viendo de esta manera la religión como un obstáculo, porque la vida eterna, futura, lo aparta de la ciudad terrena y apego a los bienes materiales. El origen y difusión del ateísmo se da, entre otras cosas, por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, también por los defectos de la vida religiosa, moral y social. También por falta de un verdadero testimonio de fe mediante el ejemplo, según nos lo dice el Señor Dios a través de San Pablo. Muéstrate como modelo de bellas obras, pureza de doctrina y dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Tito 2, 7, 8. Por otra parte, con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios, sin darse cuenta que el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, sino por el contrario, la dignidad del hombre se funda y se perfecciona en el mismo Dios.
Quien ha tenido una verdadera fe y encuentro personal con Cristo, sabe muy bien que Dios se comunica con los deseos más profundos del corazón humano, llena todo vacío emocional y genera ese sentido de vida que en ningún otro ser se puede encontrar. Además de lo mencionado anteriormente, el ateísmo, en cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, es un pecado grave, del cual nos habla la Sagrada Escritura y nos dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios. Romanos 1, 18, 22. A los que quieran profundizar en el tema, los invito a consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 2087 al 2126 y el libro Curso Superior de Religión. Espero que le saquen el mayor provecho espiritual a este tema y ayuden a otros. Gracias por la atención prestada, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.